Besos en el ojete lleno de frijoles a Luis Ramírez hasta Ecatepec, Sergio Rosales hasta Toluca, Mari Durán hasta Temascalcingo, Estado de México, el Chico Medallas, Tío Carpintero en el Ceboruco, Leonel Pérez hasta Modesto, California, José Cervantes hasta Cancún, Quintana Roo, Daniel Castillo hasta Matamoros, Tamaulipas, África 120 hasta Tultepec, Estado de México, y a Ramsés Sevilla hasta Ixtapan de la Sal, Estado de México. A todos ustedes, pónganse en cuclillas para que se sienta más rico y mejor. Abogar al recuerdo de aquellos que hicieron cierta historia en el fútbol mexicano es como autolacerarse ante la desgracia de que hoy muy pocos jugadores de fútbol tienen en su andar. Estos jugadores que verás a continuación hicieron cierto legado en los equipos donde militaron. Algunos tragaron banca por mucho tiempo, pero fueron siempre pacientes, disciplinados y de cierto modo lograron triunfar en la Liga MX. Desgraciadamente, algunos otros terminaron aislados por ciertas políticas absurdas que los orillaron a retirarse de la nada. Porque lastimosamente, la posición del guardameta es la que siempre es satanizada por cualquier error y pocos reconocen tan trascendental figura en la cancha. Porque hoy traemos porteros buenos y porteros bastante malitos. Es por eso que hoy te presento a los 6 porteros de locura de la Liga MX que ya ni recordabas. ¿Cuántos equipos mexicanos no desearían tener a alguno de los buenos de este top en sus filas actualmente? Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Adrián Cermeño, este alto y fornido guardameta, tiene una historia de superación detrás de su carrera. De hecho, muestra cómo la banda siempre se organiza para ayudar a los que pueden sobresalir. Cuando Adrián Cermeño fue llamado para irse a probar a Cruz Azul por allá del 97, su familia no tenía los recursos económicos, pues el oficio de sus padres era el de hacer pan, por lo que no podían apoyarlo ni sustentar sus gastos, ya que era un portero de bajos recursos, y fue ahí cuando entre sus compañeros del Club Deportivo San José del Castillo del municipio del Salto, Jalisco, hicieron una colecta para que el portero pudiera alcanzar el fútbol profesional. De ahí se supo que Cermeño venía con la onza y el apoyo no solo de su familia, sino de aquellos que reconocían su calidad futbolística. El recuerdo de sus inicios siempre lo tuvo muy presente, quien militó en primera división con el Cruz Azul de 1997 al 2002, con Jaguares del 2002 al 2003, con Querétaro del 2003 al 2004, San Luis del 2005 al 2007, Tigres en 2008, Tijuana de 2008 hasta 2014 y en Dorados, donde culminó su carrera en 2015. Sin embargo, en la mayoría de los clubes donde militó, siempre jugó en calidad de segundo portero, a excepción de Xolos, donde fue titular mientras estaban jugando en el ascenso. De hecho, consiguió subir a primera en 2011 y después el campeonato en 2012. Entre sus mejores características, Cermeño tenía cualidades interesantes en la meta. Primero, sus 1.81 metros le permitían tener una buena capacidad aérea, pero en sus defectos tenía una lentitud inherente, aunque en algunos remates a quemarropa siempre trataba de hacer bien los achiques. Cermeño, que inició en el Club San José a los 8 años, donde estuvo hasta los 17, hasta que se fue a probar a Cruz Azul Hidalgo. Su historia es de esas que ya no existen hoy en la Liga MX, pues el guardameta venía desde lo más bajo, llevando un proceso en el barrio. Cermeño fue invitado por Jesús Prado al Cruz Azul, donde debutó en el máximo circuito por allá del año 2000. Ahí, un año después, formó parte de la plantilla que logró el subcampeonato de la Copa Libertadores en aquel 2001 en la final ante Boca Juniors. Fue seleccionado nacional sub-20 y sub-23, y como portero titular estuvo cerca de calificar a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, pero al final perdieron en el duelo definitorio ante Honduras. Ahí coincidió con él también el saltense Daniel Osorno. Ya retirado del fútbol profesional, Adrián Cermeño se ha seguido preparando en 2 de sus grandes pasiones: en la portería, siendo preparador físico de arqueros, y en la gastronomía, donde ha hecho diferentes cursos para que en un futuro piense en un negocio grande. Oficio siempre alentado por sus padres desde niño, ya que lleva en su ADN el poder de hacer pan. Suscríbete a nuestro nuevo canal, El Esférico TV, donde llevaremos las narraciones de los partidos de las mejores ligas del mundo, y disfruta de las nuevas voces de la narración mexicana. En la cajita de descripción te dejo el link. Mauricio Caranta. Así como a algunos porteros se les recuerda por los grandes y hermosos recuerdos que dejaron en sus equipos y aficionados, a otros se les recuerda por las malas actuaciones y por los puntos que dejaron en el camino. Como el caso del siguiente en la lista, Mauricio Caranta, el Manos de Atole, y su paso desastroso en México. Aunque algunos dicen que su odisea por el fútbol mexicano lo desquitó en la Copa Libertadores, hay un fuerte debate entre los laguneros por ese hecho. Caranta llegó para la Apertura 2005 para jugar con el Santos de la Comarca, procedente del Instituto de Córdoba, para enfilarse en la escuadra lagunera que en ese momento era dirigida por Eduardo El Yayo de la Torre.
Mauricio llegó para suplir al grande Adrián Martínez, un guardameta que, a pesar de no ser espectacular, ni brillante, ni habilidoso, había logrado ser un tipo cumplidor y bien aceptado por el público a tal grado de ser una leyenda con Santos. Un espacio muy difícil de llenar en aquellos ayeres. La expectativa era alta, debido a que Caranta llegaba a ocupar la plaza de extranjero. Sin embargo, con el paso de las jornadas, la famosa adaptación al fútbol mexicano jamás llegó. Pero eso sí, los errores técnicos y sus salidas locas fueron el punto de la crítica hacia este portero argentino. La presión y los malos resultados de Santos llegaron a la Apertura 2006, donde terminaron sumidos en la porcentual. En ese entonces, el equipo era dirigido por Wilson Graniolati, quien solo logró conseguir 11 tristes puntos para ese torneo, quedando así en la última posición de la tabla general y además con un solo triunfo como visitante, siendo Caranta uno de los peores jugadores debido a los errores tan primitivos, tontos, aberrantes que cometió a lo largo de cada partido. En pocas palabras, gracias a él en mayor parte, Santos estaba a punto de descender. Sus desatinos fueron tantos y muy horribles que al final de la campaña, que ya no le tuvieron paciencia y lo terminaron corriendo del equipo, sustituido por Osvaldo Sánchez, quien marcó una época en el club, además de que Santos había cambiado de directiva con el fin de rescatar la franquicia en un año. Caranta salió por la puerta de atrás en México, pero por suerte Boca Juniors lo rescató y ahí todo cambió para este portero, donde logró conquistar la Copa Libertadores y disputar el Mundial de Clubes en Japón, llegando hasta la final y perdiéndola frente al Milan. ¡Qué jalada! No cabe duda, el éxito llegó después para el guardameta argentino, quedando las siguientes interrogantes en el aire. ¿Era tan malo Mauricio Caranta? ¿O jugar en uno de los peores Santos Laguna de la historia lo hizo que no brillara en su totalidad en el club? Tras aquellos logros, su carrera, aunque prolongada, entró en declive jugando para equipos más modestos como el Lanús, Rosario Central y Talleres de Córdoba. Con 40 años, se mantiene en activo en la escuadra cordobesa, a pesar de ser suplente del portero de 26 años, Guido Herrera. El Pulpo Zúñiga. No sé por qué muchos chivermanos recuerdan con desprecio a este portero, que de hecho es uno de los arqueros que hizo historia con Chivas por los buenos años que le brindó al club, y que además tiene uno de los apodos más elogiosos que un guardameta pueda tener, el del Pulpo Zúñiga. Obviamente le dicen el Pulpo porque tenía tentáculos para atajar todo lo que le llegaba, pues además de ser titular en todos los equipos donde militó, también era garantía en el arco sin ser tan mediático como ahora. Por todo agrandan un jugador, en fin. Nació un 6 de agosto de 1970, debutó un 13 de marzo del 93 con la casaca de los Tigres sin recibir goles en un partido contra Toluca, donde el cuadro universitario ganó por un marcador de 2-0. Desde ahí se supo que este guardameta tendría buenas hechuras y sobre todo su capacidad para atajar penales, pero una de sus mayores cualidades era la del achique, siempre tratando de adivinar a dónde iba la pelota y sobre todo la facilidad de lanzarse a tiempo y evitar muchos goles. El Pulpo era un prodigioso del arco, solo que muchas veces fue incomprendido. Los datos que dejó su legado fueron en la campaña que salió campeón con el Guadalajara por allá del 97. Esa misma hazaña la repitió en el 99, siendo el arquero menos goleado del torneo. En un partido de exhibición contra el América, que se definió en penales, atajó 4 penales en esa tanda a Calusha, Sague, Germán Villa y Marcos Rossi. Se le recuerda también por jugar en la Copa América de Bolivia 97, donde se comió un gol en una mala salida ante Colombia. Después de ese hierro, ya no volvió a jugar. El Pulpo se retiró después de una lesión en las filas de Chivas USA en la MLS durante el 2005. Y ha continuado en el mundo del fútbol, dando clínicas para jóvenes allá en Estados Unidos. También fue comentarista en Fox Sports y ahora lo hace en la cadena de Telemundo. Además, es dueño de una empresa dedicada al fútbol profesional. Se le recuerda mucho por sus trajes donde se le veía en el pecho a un pulpo, haciendo honor a su apodo. Nicolás Navarro. Hablar del Necaxa es hablar de aquellos jugadores como Alex Aguinaga, Ivo Basay, el Caballero Rayo, Eduardo Vilches, Salvador Cabrera, Nacho Ambriz, Sergio el Ratón Zárate y claro, de Nicolás Navarro, el emblemático arquero que fue una de las piezas clave en la oncena necaxista de la década de los 90. Esos Rayos que construyeron una época de oro en el fútbol mexicano. Canterano del Necaxa con un total de 522 partidos, tanto en primera división como en selección nacional, 449 de ellos vistiendo la casaca de los Rayos. Esta ferviente leyenda necaxista fue uno de los arqueros mexicanos más pulcros y dotados de los últimos tiempos. Debutó en aquel lejano año de 1983, un 12 de noviembre, en un partido en el que los Rayos de Necaxa
cayeron de visita contra el Huaxtepec por un marcador de 2-0, comenzando así su legado como guardameta. Pero fue hasta 1985 cuando Adrián Chávez dejó al club necaxista y fue ahí donde Nico Navarro se adueñó de la titularidad rojiblanca para no soltarla durante muchos años, siendo pieza fundamental en la obtención de 2 títulos con el club en la temporada 94-95 y en la 95-96, además de ser un arquero con cualidades innatas y sobre todo de reflejos bárbaros y mucho aguante a cañonazos casi indetenibles. Navarro salvó de todo al Necaxa, de autogoles, de pifias de la defensa, más en aquella final que le ganaron a Cruz Azul en el 95, donde detuvo todo, absolutamente todo lo que le llegó de un Cruz Azul que tenía a Carlos Hermosillo como un killer del área. Realmente, si no hubiera sido por sus atajadas, Necaxa no hubiera sido campeón. Para el torneo invierno 97, Navarro dejó las filas de necaxistas para enrolarse con el Cruz Azul, militando por un año, siendo campeón en su primera temporada con la máquina cementera, participando en pocos encuentros, pues su rol se definió como segundo portero, perdiendo el puesto titular con Óscar el Conejo Pérez. Cabe señalar que ese título es el último de liga obtenido por esta institución hasta la fecha, otra vez Cruz Azul. Después de su breve paso por la Noria, Navarro aportó su experiencia con el Pachuca, equipo con el cual disputó 23 partidos a lo largo de 2 torneos cortos, siendo su primer torneo el más productivo en cuanto a actuaciones, con 16 partidos de titular, mientras que para el segundo torneo solo disputó un total de 7 encuentros. Todo parecía indicar que sería el fin de la carrera deportiva de Nicolás Navarro, pues anunciaba su retiro después de su participación con los Tuzos, dejando de participar en el fútbol profesional por casi 2 años. Pero como en sus inicios, el Necaxa tocó a su puerta y regresó al club de sus amores para el torneo invierno del 2001, siendo nuevamente portero titular en la mayoría de los encuentros hasta la temporada Clausura 2003, donde en el apertura del mismo año no tuvo ningún minuto de actividad, anunciando su retiro definitivo de las canchas a la edad de 39 años. Después de colgar los guantes de manera profesional, Nico siguió en activo en el fútbol mexicano, fungiendo como auxiliar técnico y entrenador de porteros en el Necaxa en el 2004. Posteriormente como entrenador de porteros con la máquina cementera en el año 2006, con Monterrey del 2009 al 2010 y con la selección mexicana como entrenador de porteros en el periodo 2010-2013. Cabe resaltar que fue el entrenador de los porteros que participaron en la selección mexicana que disputó los Juegos Olímpicos del 2012, en el cual México obtuvo la medalla de oro al derrotar a la selección de Brasil. Actualmente, Nico sigue en el mundo del fútbol, entrenando porteros con Santos Laguna, donde es toda una institución muy respetada. Erubey Cabuto. Seguros pocos recuerdan a este guardameta que sin duda fue de lo último que valió la pena en el marco rojinegro. Con un amplio amor por la camiseta y sobre todo por el fútbol, Cabuto fue una institución, pero para su desgracia, el final de su carrera se vio manchado por la desdicha y por la marginación. Justamente a sus casi 32 años, cuando transcurría el Clausura 2007, Querétaro lo tuvo como portero en una segunda etapa, sin darle actividad en la liga. De ahí jamás volvió a resguardar la portería de algún equipo. ¿Por qué? Ya lo veremos. A sus 20 años de edad, luego de ser forjado por el entrenador de porteros Raúl Morales en la escuela de porteros más importante de los 90, misma que diera a luz arqueros de la talla de Osvaldo Sánchez, José Jesús Corona, Armando Navarrete, entre otros, el guardameta Nayarita debutó en primera división con el equipo Atlas. Perteneció a aquella generación de niños héroes del Atlas del 98 y 99, aquel conjunto plagado de jóvenes canteranos que, dirigidos por Ricardo Lavolpe, logró llegar a la final del torneo invierno 99, que a la postre la perderían frente a Toluca en penales. Cabuto era el portero titular de aquel conjunto. Sus cualidades le permitieron jugar 145 partidos de titular en 9 certámenes, además de ser convocado a la selección mexicana en algunas ocasiones. Cabuto, en su mejor momento, se jactaba de una capacidad de reacción soberbia, de tener unos reflejos gatunos e incluso de jugar muy bien el área a tal grado de tener siempre ventaja en el 1 a 1. Cabuto, hasta cierto punto, era impasable. Pero como todo lo que sube tiene que bajar, todo por bien servir se acaba. Para el Apertura 2002, Cabuto fue transferido al Club Querétaro, donde jugó 2 años, y en su último certamen, el Nayarita sufrió una lesión. Ahí comenzó el declive. El formato de la liga cambió y se redujo la cantidad de equipos en primera división. Para el Clausura 2004, el cuadro de Gallos Blancos fue vendido y ya no hubo cabida para Erubey, llegando para ese año a Jaguares, donde solamente jugó 6 partidos y nunca le pudo competir a un mamado Gato Ortiz. Parecía que hasta ahí llegaría la idea de tener arqueros técnicos en varios equipos, ya que el estilo de Cabuto para muchos era obsoleto, sin imaginar que él tenía un mejor temple que varios guardametas de la época.
Así fue como Urubey regresó a Querétaro en el Apertura 2006, en el que solo vio actividad en 4 partidos. Para el Clausura 2007 comió banca, mientras su equipo terminó descendido. A partir de esa fecha, la carrera de Urubey Cabuto se fue desvaneciendo, no con sus ganas de regresar algún día a defender el arco de algún equipo en primera. El meta siguió buscando equipo pero sin suerte, ya que nadie lo quiso contratar por viejo y obsoleto, por lo que tuvo un retiro involuntario. De vez en cuando aparece en las ligas fútbol indoor o en las amateur. Para Urubey Cabuto, un guardameta sobrio de calidad y querido por la fiel, pasó a ser el último gran referente de la cantera, consolidado en la portería del Atlas, justo en la recordada y brillante época donde se priorizaba la técnica, el temple de los arqueros, esa época que jamás volverá, así como Cabuto, quien terminó esperando algún llamado que nunca llegó. Enrique Palos, aún recuerdo cuando vi a Enrique Palos, se asemejaba al grande Martínez por su manera de atajar las pelotas, su look y su gran altura. Hidrocálido, surgido de la cantera de Tigres, Palos debutó en el Apertura 2006, sin embargo, no fue titular hasta el Clausura 2011 tras la lesión del entonces portero titular Cirilo Saucedo. Pero como consecuencia de las buenas actuaciones de Palos, Saucedo se fue transferido al Tijuana y Palos se aferró como primer portero del equipo del Tuca Ferretti hasta la Apertura 2014, cuando llegó Sergio Alejandro Garcianario, que seguramente nadie recuerda. Enrique posee el récord de menos goles recibidos en un torneo corto con 9 tantos en contra en el torneo Apertura 2011, mismo en el que fue campeón con Tigres y en el que ganó el Guante de Oro al mejor portero del torneo. Desde ahí se supo que Palos necesitaba minutos para mostrarse, pues tenía algo que varios guardametas de su época no: determinación. Sin embargo, después de ese año, Palos pasó a ser una sombra y nada más. Después de su paso tormentoso con Tigres, con más malos momentos que buenos, sobre todo entre la afición, quienes terminaron aborreciendo su estilo de atajar y lo terminaron tachando de manco y petardo. El portero mexicano pasó en ese entonces a los Bravos de Juárez, donde ahí sí le ha ido muy bien. Quizá es donde ha vivido sus mejores momentos y donde le fue valorado en demasía. Aunque eso no lo exentó de tener errores garrafales. Entre sus mejores características estaban el juego aéreo y jugar el área. También tenía buena potencia de piernas, era malo en los despejes y controlando la pelota. Palos fue relegado por Iván Vázquez Mellado, pero a pesar de eso, sigue estando en la plantilla juarense como segundo portero y esperando tener más oportunidades y no quedar ahí comiendo banca como lo hizo en Tigres y en la mayor parte de su carrera. Recordar es vivir, sin duda, pero para la tristeza de muchos, estos guardametas, malos o buenos, trataron de dejar una huella en los equipos que los arroparon sin tener mucho éxito. Algunos terminaron siendo leyendas, pero otros simplemente terminaron en la oscuridad del olvido. Es por eso que yo te pregunto, ¿qué otros porteros de la Liga MX han quedado olvidados? Déjame saber tus respuestas en la caja de comentarios, porque siempre las leo. Y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.